Bueno, muchas gracias a Gerdau, por supuesto, gracias a Guillermo. Estoy muy contento de volver a estar con ustedes, eh, ahora de esta manera, en forma virtual. Justo el día anterior, al comienzo de todo esto, había estado con ustedes, así que para mí representa mucho volver a encontrarnos. Ya vamos a volver a abrazarnos como lo hicimos el día anterior, al comienzo de toda esta pandemia, estas restricciones. Pero bueno, por ahora es importante que nos comuniquemos en forma virtual. Esta pandemia es, por supuesto, una crisis de salud. Les diría que es la mayor crisis de salud de la historia moderna, pero también es una crisis económica, educativa, humanitaria, social. Es un golpe a la geopolítica, es una crisis también ideológica, moral, y todo esto impacta en nuestras emociones, en nuestros comportamientos, tanto a nivel individual como comunitarios, colectivos. Así que les vuelvo a decir, es un honor para mí, un gran placer estar con los líderes de Gerdau, conversando de esta manera acerca de lo que nos está pasando, de cómo enfrentar esta larga maratón que todavía no corrimos del todo, falta todavía un tramo para terminar esta maratón, un tramo que no es poco. Así que me parece importante reflexionar, porque la mejor manera de enfrentar esto, de atravesar esto, e incluso de salir fortalecidos, es estando bien nosotros. Y esto no es fácil, por más que tengamos el privilegio de no pensar en qué vamos a comer esta noche, o algunos no tengamos o la preocupación de no tener trabajo. Todos estamos agotados, nadie escapa a lo que nos está pasando, porque cambió el mundo, cambió el contexto, y lo que estamos haciendo hace ya muchísimos meses nos agota, porque el esfuerzo sostenido por regular nuestras conductas dentro de un rasgo displacentero, más tarde o temprano nos cansa. Y lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir pone a prueba nuestras capacidades de autorregulación. Hace meses que nosotros hacemos cosas que antes no hacíamos. Por ejemplo, usar barbijo, no abrazar a nuestros amigos que vemos en la calle, y no hacemos las cosas que antes hacíamos. Hacemos cosas que antes no hacíamos y no hacemos las cosas que antes hacíamos. Ambas cosas consumen recursos mentales y, y nos agotan, nos estresan. Repito, porque es muy importante esto, que quizás no lo habían reflexionado. No hacer las cosas que hacemos siempre y hacer aquellas que habitualmente no hacemos requiere consumo de recursos cognitivos y mentales. Y nosotros tenemos recursos cognitivos limitados, por lo cual nos agota este esfuerzo que hacemos desde hace meses. Y pueden aparecer síntomas como el estrés crónico, la angustia, la ansiedad. La ansiedad es un miedo anticipatorio. El agotamiento, dificultades en el sueño, frustración, cierta incertidumbre, desapego con las cosas. El estrés es algo normal. Si yo tengo que hacer una presentación difícil en un rato, voy a estar estresado preparando la presentación. Si alguien tiene que dar un examen complicado, va a estar estresado. Si un periodista está ahora resumiendo esta charla para colgarla en su portal, ni bien termine esta charla, se va a estresar. El estrés básicamente es la respuesta fisiológica de nuestro organismo al cambio de la demanda. Lo que no es normal es que el estrés se sostenga, que sea crónico. Nuestro sistema cognitivo potencia y amplifica este equipo básico de estrés porque desempeña un papel regulador en las reacciones emocionales. Pero si este estrés se hace crónico, se excede, se perpetúa, se vuelve en contra nuestra. Sin embargo, quiero contarles que desde la ciencia existen ciertas sugerencias que se pueden hacer con evidencia sobre cómo enfrentar este estrés crónico, cómo salir más resilientes.
Es normal, la verdad, que en este contexto eh, tengamos incertidumbre, cierta ansiedad, miedo anticipatorio. Y tenemos que saber que reconocer estas emociones puede ser beneficioso, aunque nos moleste, aunque nos cueste. Pero también es cierto que muchos están empezando a padecer un síndrome que llamamos estar quemados, en inglés se llama burnout, que es un estado de pérdida, básicamente, de decaimiento físico, emocional, cansancio, cierta desesperanza, vacío emocional y ciertas actitudes negativas hacia el trabajo, la vida, incluso hacia los demás. Y cuando hay estrés crónico, hay chances de que uno esté más quemado o con burnout. Y el agotamiento emocional, la disminución y la pérdida de los recursos emocionales puede ser lo primero que aparece. Y disminuye la energía vital, más cansancio. En el fondo, lo único que nos gusta en el día es cuando levantamos a la mañana, es tomar unos mates o el café, pero después cada mensaje, cada WhatsApp, cada email ya es un peso. Así que sepamos que podemos estar transitando por esto, porque ha cambiado el mundo y no depende de ser un privilegiado de tener trabajo o de poder comer esta noche sin pensar qué comer. Todos estamos afectados. E incluso este síndrome de burnout o del quemado puede producir síntomas físicos como dolor de cabeza, trastornos del sueño, trastornos gastrointestinales, dificultad en la concentración, pérdida de motivación. Y bueno, es muy importante que hablemos de esto, porque la salud es el estado de bienestar completo, físico, mental y social. Y nos estamos concentrando mucho en lo físico, que está bien, pero la salud mental es tan importante o equivalente a la salud física. Y no estamos hablando tanto de nuestra salud mental. Y para mitigar los efectos psicológicos de la pandemia, de todo lo que estamos viviendo, es fundamental reservar tiempo para uno, hacer cosas que nos despejen, pasatiempos, deportes, fomentar las relaciones con nuestros seres queridos. Y sepan que si este malestar se vuelve más intenso, empieza a impactar en el trabajo, en la familia, en la vida social, uno debe consultar. Y vienen momentos difíciles. Incluso vamos a perder un poco el bienestar que supimos reconquistar hace unos meses con la flexibilidad de las restricciones. Y priorizar nuestros cuidados es también cuidar nuestra salud mental. Esto va a pasar, le vamos a ganar al virus. El ser humano le va a ganar nuevamente a un virus. Pero vivimos mucho dolor, estamos viviendo dolor y sufrimiento y vamos a vivir dolor y sufrimiento. Pero el alivio va a llegar. Hay que tener cierta perspectiva, cierto horizonte. Y todos tenemos una sensación, como dije antes, de pérdida. Algunos quizás no están deprimidos o ansiosos, con diagnóstico de ansiedad o depresión, pero tampoco están como antes de la pandemia. Tenemos esta sensación parecida a la pérdida. Y cuanto más pensamos, a veces inconscientemente, en forma repetitiva, de las cosas que perdimos, que perdemos, que no podemos hacer, nuestro estado de ánimo empeora. En cambio, si nos focalizamos en lo que podemos hacer, hay muchas cosas que podemos hacer. En mi caso personal, por ejemplo, yo antes de la pandemia viajaba mucho por el mundo por mis cargos en asociaciones internacionales de neurología y obviamente que me gustaba mi trabajo, viajar, encontrarme con colegas en todo el mundo, pero esta pandemia me permitió estar más con mis hijos. Entonces, más que concentrarnos en lo que perdemos, porque nos afecta el ánimo negativamente, podemos concentrarnos en lo que ganamos. Cuando todo anda mal, o cuando todo parece ir mal porque el cerebro crea nuestra realidad, la realidad no es tal como o sea, nosotros no vemos la realidad tal como es, el cerebro crea la realidad. Cuanto más nos concentramos en las cosas que va bien, nos vamos a sentir mejor. Cuando todo parece ir mal en nuestras vidas, debemos concentrarnos en lo que nos va bien. Siempre hay algo que va bien. Por ejemplo, eh,
Si algún día yo me siento abrumado, como todos, y me siento que el mundo anda todo mal, que todo sale mal, empiezo a pensar, y con esto le quiero decir que el bienestar también se construye, como voy a repetir más adelante, empiezo a pensar que puedo hablar, que puedo mover los brazos, que puedo mover las piernas. Muchos de mis pacientes no pueden hacerlo. Así que cuando todo parece ir mal, algo anda bien en sus vidas y concentrémonos en eso. Cuando estuve con ustedes, justo el día anterior al comienzo de todo esto en Argentina, el mundo era otro y el contexto de pandemia ha producido luego cambios en nuestra forma de vida y estos cambios se han prolongado más de lo que esperábamos y por lo que se atisba se van a mantener por periodos más largos, porque nadie esperaba que, en realidad nadie esperaba si uno no era experto en medicina o en infectología o en epidemiología, pero las pandemias duran. Por esto tenemos que hablar de estos temas, todos. Nadie escapa a esto. Y el cuidado de nuestro bienestar supone repensar cómo enfrentamos este escenario para fortalecer nuestra resiliencia en el largo plazo. Y ustedes en la empresa tienen que liderar, tienen que estar a cargo de responsabilidades, tienen que mantener viva la organización, y para eso necesitan estar bien, tienen que invertir en ustedes. Ninguna organización puede estar bien si los integrantes de la organización están quemados, están angustiados, están con síntomas de ansiedad, de estrés crónico, etc. Por eso es muy importante saber que el bienestar se construye, que podemos trabajar para mejorar nuestro bienestar. Y algunas de las cosas que podemos hacer, la voy a enumerar, pero quiero enfatizar que experimentar y aceptar emociones negativas, aceptar la incertidumbre, la ansiedad, el estrés, la angustia, es parte también de nuestra salud mental. Significa que estamos conectados con lo que está pasando. Reconocer la complejidad de la vida puede ser un camino muy fructífero para nuestro bienestar mental. Otra cosa que es importante en tiempos de incertidumbre es tener ciertas rutinas que sean sostenibles en el tiempo. En los primeros momentos de la pandemia nos acomodamos como pudimos, pero ahora es necesario pensar en una forma de vida que podamos sostener con ciertas rutinas. Levantarnos a la misma hora, acostarnos a la misma hora, comer a la misma hora, hacer ejercicio a la misma hora, trabajar a la misma hora, tener vida social. Tener ciertas rutinas en tiempos de incertidumbre disminuye la incertidumbre. Y también tener ciertas rutinas le da estabilidad a nuestro ánimo. Esto incluye el sueño. Tenemos que dormir bien, 7, 8 horas. El sueño es muy importante para el ánimo, para el sistema hormonal, el sistema inmune. Somos seres sociales. Una de las cosas que más nos da felicidad es el contacto humano. Los vínculos, pertenecer a una red de trabajo, una red social. Nosotros, si ustedes me preguntan a mí cómo podría definir el cerebro humano, que es el órgano más complejo del universo, yo les diría que es un órgano social y necesitamos estar conectados. Pero ahora tenemos que cumplir cierto distanciamiento, tenemos que usar la tecnología como la estamos usando ahora, pero es importante seguir conectados, aunque sea con la tecnología, con la gente que queremos, con la gente en la que confiamos. Hablar con las personas que confiamos y queremos, sobre todo expresar nuestras emociones, nos hace bien. Y mantener las redes sociales pueden fomentar cierto sentido de normalidad para compartir y darnos salidas también valiosas para compartir sentimientos, aliviar la ansiedad, el estrés, la angustia. El ejercicio físico es clave, aunque sea caminar, pero 1 hora por día, aunque sean 3 momentos, 20 minutos a la mañana, 20 minutos al mediodía, 20 minutos a la noche, pero la actividad física es el mejor ansiolítico y antidepresivo natural que existe. La alimentación saludable también impacta nuestra salud mental. El manejo del estrés es muy importante. Es muy importante no sobreexponerse a la información, la sobreinformación y la desinformación sobre el COVID, sobre las muertes, el infectado, los dramas, nos da una
negligencia de la probabilidad, nos angustiamos más de lo que por ahí deberíamos angustiarnos para nuestra realidad, en cuanto a la enfermedad o a otras cosas. Así que 15 minutos por día, nada más, en lugares serios, informarse de la situación, pero no estar sobreinformados o desinformados. Y también traten de hacer lo que les genere pasión. Cada uno sabe lo que le genera pasión: pintar, cantar, cocinar, hacer un asado. En mi caso, escribir. Puede ser dedicarse a las plantas, lo que sea. Esto genera flow. Dedicarnos a lo que nos gusta genera una sensación de flow, que es un estado muy placentero, en que desaparece la noción del tiempo, del espacio, incluso de uno mismo. Baja la ansiedad. Para que haya flow debe ser un desafío que no sea muy grande porque nos podemos frustrar, pero tampoco pequeño porque nos quita motivación. Este contexto es difícil, tenemos que aceptar esto. La incertidumbre es enorme y muchos incluso vaticinios pueden resultar aciagos. Hay muchas cosas que no podemos controlar. La mayoría de las cosas no las podemos controlar. Y en estos momentos, esto que estamos haciendo ahora, estando en forma cooperativa, prosocial, en equipo, puede corrernos del pesimismo imperante. Apoyar y apoyarnos en los demás puede darnos un impulso extra. Sobre todo apoyarnos en quienes confiamos. Pero tenemos que ser conscientes de que vamos a convivir varios meses todavía con esta pandemia. La buena noticia es que más allá del dolor y sufrimiento que vivimos, que estamos viviendo y que vamos a vivir, una adaptación positiva es posible. Esto se ha estudiado en guerras, crisis, epidemias previas, y se vio que muchas personas y también muchas organizaciones y muchas sociedades desarrollan lo que llamamos resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos, también las organizaciones y las sociedades, para superar y adaptarse a situaciones de adversidad. En otras palabras, es el conjunto de factores y mecanismos que nos permiten superar situaciones de estrés. Y la gente que es resiliente logra encontrar la forma de cambiar el rumbo, de sanar emocionalmente y continuar avanzando. Y hay una dinámica, se estudió una dinámica de cómo sucede esto en crisis, guerras, epidemias. Hay un shock inicial, hay un dolor inicial con una situación de pérdida, de alto impacto emocional y social, pero luego las personas tenemos la chance de experimentar nuevos sentidos de significado en la vida y de nuevo propósito en la vida, una nueva fuerza interna, confianza interna, e incluso mayor apreciación de los vínculos y las relaciones que tenemos. También es muy posible que nos volvamos más altruistas, más compasivos. Es tiempo de ser compasivo, incluso con uno mismo. Si uno engorda unos kilos no pasa nada, si uno rinde menos no pasa nada, vamos a volver a rendir como antes. No es momento de ser cruel con uno mismo. Y en esta dinámica, en la que muchas personas van a encontrar esta resiliencia, van a salir más resilientes, el bienestar de los demás empieza a cobrar más valor que el propio éxito o estatus individual. Así que la buena noticia es que hay muchas chances de que salgamos más resilientes. Los seres humanos somos seres adaptativos y fuimos concebidos en miles y miles de años para afrontar situaciones de adversidad y crisis. Incluso a nivel de organización o comunitario, puede surgir un sentido de propósito y un espíritu de cooperación que nos lleve a un nivel más alto de integración. Es como si, en lugar de existir como individuos aislados, empezamos a entender que tenemos que fusionarnos como un todo y nos volvemos más conscientes de que nuestra supervivencia está atada a la supervivencia de los demás. Así que sepan que es muy posible que todos nosotros salgamos
más fortalecidos y más resilientes. Pero tenemos que hacerlo entre todos. El sálvese quien pueda sería un desastre. Ahora, obviamente que esto no es lineal, no es que vamos a ser resilientes sí o sí. Hay que trabajar. Por eso es muy importante hablar de las cosas que podemos hacer. Porque si no trabajamos, si no somos prosociales, si no tenemos este espíritu cooperativo, también estas crisis pueden tener un efecto contrario y conducirnos a un estrés más intenso, sostenido en el tiempo, en que los lazos sociales disminuyen y nos podemos volver más egoístas, más individualistas. Así que es muy importante, sépanlo ustedes en la organización, que lo hablábamos con Guillermo también, que es muy importante desarrollar un espíritu colectivo, y de esto fue el motivo de la charla, ¿no? Es muy importante trabajar para ser más resilientes y desarrollar un espíritu cooperativo, colectivo fuerte para hacer frente a la pandemia y también para afrontar futuras adversidades. Y una palabra clave que ganó más protagonismo en este tiempo es aquello que nos va a permitir sobreponernos de este trauma colectivo, que es la empatía. La empatía es la capacidad de imaginar que el otro tiene creencias que son diferentes a nuestras creencias, y que incluso esas creencias del otro pueden tener semillas de verdad, aunque no coincidan con nuestras creencias. No es menor esto, parece fácil, pero no es tan fácil reconocer que el otro tiene creencias diferentes a las nuestras, y que quizás sus creencias, las del otro, estén acertadas, y las nuestras no. Eso es una empatía cognitiva, imaginar las creencias del otro, o que el otro piensa diferente, o imaginar lo que piensa el otro. Pero hay una empatía muy importante, que es la empatía emocional, que es sentir lo que siente el otro. Y la empatía es clave porque nos posibilita pensarnos como un todo social, como un todo grupal, que necesita de los demás, de todos, de cada uno, para salir adelante. Ahora, hemos estado viendo desde el día después en el que tuvimos el encuentro en Expoagro, el año pasado, una propagación del virus, pero también hemos visto y estamos viendo una propagación del miedo y de la ansiedad, que es un miedo anticipatorio. Si yo ahora tengo una amenaza acá porque alguien me quiere asaltar, hay una persona con un revólver acá y me quiere asaltar, yo voy a tener miedo, voy a tener cambios corporales, y eso es miedo porque la amenaza es real, está ahí. Ahora, si yo imagino que alguien me va a venir a asaltarme, eso es un miedo anticipatorio, es ansiedad. Y hemos estado viendo una diseminación del miedo y la ansiedad en todo el mundo. Por primera vez en la historia estamos sincronizados a través de las redes sociales, de la web, estamos sincronizados emocionalmente. Así que por primera vez existe también una pandemia de miedo globalizada. Y el miedo nunca puede ser nuestra guía cuando hablamos del futuro, porque el miedo es uno de los estados emocionales que hace que todo se detenga, que uno se ponga a la defensiva, que se paralice. ¿Y cómo superar el miedo? Con más educación, con más conocimiento y con más cooperación. Otra vez, la cooperación. Me quedan unos minutos y quiero resumirles lo que sabemos de la ciencia para lograr el bienestar. Como les dije antes y enfatizo ahora, el bienestar se construye. Podemos hacer mucho para construir nuestro bienestar mental. Nuestro cerebro se transforma de manera constante, y el aspecto más importante en relación con esta característica es que cada uno de nosotros puede influir de manera positiva en los cambios. Diariamente tomamos decisiones, permanentemente tomamos decisiones que influyen en nuestra salud, en nuestro proyecto, en nuestro bienestar. Ahora, la genética también juega un rol, no demasiado, 30%. Diversos trabajos científicos compararon resultados de diferentes estudios genéticos y revelaron que la genética explicaba más o menos el 30%
modificar nuestro nivel de bienestar, para arriba o para abajo. Ahora la pregunta es ¿cómo? Bueno, un poco lo que hablamos. Experimentar. Lo que hablamos de experimentar y aceptar emociones negativas es parte de nuestra salud mental. También es muy importante trabajar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos. Hoy podemos cambiar la manera que sentimos cambiando la manera que pensamos. Esto se llama reevaluación cognitiva de las emociones. Los vínculos humanos, somos seres sociales, necesitamos tener una red social. Los vínculos humanos son una de las fuentes de bienestar y felicidad más importantes. La soledad crónica nos mata y nos enferma. Este sentido de flow, hacernos que nos gusta, que el mundo desaparezca. Tener un propósito en la vida que sea más grande que nosotros. Tener un propósito en la vida que nos exceda, que exceda nuestros intereses. Debemos encontrar un propósito más allá de uno mismo. La experiencia de bienestar va asociada a una sensación de propósito vital en la vida. Ser altruista, ayudar al otro, nos ayuda a nosotros. Ayudar al otro nos hace más felices. Disfrutar el presente. Un cerebro atento al presente es un cerebro más feliz, es un cerebro más productivo. La multitarea que pensamos, tenemos la falsa ilusión que nos hace más productivo, en realidad nos hace menos productivo y nos da ansiedad, estrés. Hacer lo que nos gusta, encontremos algo que nos gusta y hagámoslo. Manejar las expectativas es muy importante. Si yo hoy quisiera ser el 10 del Barcelona, sería el hombre más infeliz del mundo. Pero si yo hoy quisiera darles consejos sobre la ciencia del bienestar a colegas, a ustedes, sería bastante feliz porque es lo que estoy haciendo. Gratitud, agradecer lo que uno tiene. También es muy importante tener cierto sentido de espiritualidad. La promoción personal de propósitos, valores, espiritualidad, son muy importantes para nuestro bienestar. Pero repito, concentrarnos en el presente es muy importante. Y esto no es fácil, aunque parezca fácil, no es fácil, porque generalmente estamos buscando siempre completar el próximo objetivo. Nuestra mente siempre está pensando en la próxima tarea, o también revisando el pasado, con la falsa creencia que estar por demás ocupado y haciendo cosas nos va a llevar al éxito en lo que hacemos, en lugar de concentrarnos en el presente. Sacrificar el presente por la compulsión a terminar cosas relega nuestra felicidad, nos estresa y facilita que aparezcan pensamientos tóxicos, pensamientos negativos. En cambio, enfocarnos en lo que está pasando enfrente nuestro puede ayudarnos a ser más felices e incluso más exitosos. Muchas personas logramos nuestros objetivos y creemos, quizás por eso los perseguimos, que por el hecho de conseguir un objetivo que ansiamos, vamos a ser más felices y nos vamos a relajar, van a bajar las preocupaciones. Y lamentablemente esto no sucede. Logramos un objetivo en la vida, sea cual fuere, e inmediatamente después de un tiempo, puede ser una hora, un día, una semana, un año, empezamos a querer otra cosa. El que ganó uno quiere dos, el que pasó una quincena en la playa quiere un mes, el que recibió el premio municipal quiere el premio provincial, el que ganó el premio provincial quiere el nacional, el que ganó el nacional, el premio internacional. Más que pensar que uno va a ser feliz cuando consiga lo que le falta, es más importante pensar que se es feliz por lo que uno tiene. Y aunque esto parezca sencillo, es muy difícil y requiere cierta predisposición, cierto entrenamiento. Incluso situaciones de extremo dolor o adversidad pueden abordarse con experiencias de aceptación, compasión, altruismo, comprensión, que permiten entender la profundidad de nuestra especie, qué vulnerables somos, qué frágiles somos.
También ser optimista protege nuestro cerebro y es una habilidad que se puede entrenar. Lo que quiero decirles, en definitiva, porque nos estamos pasando de tiempo y no quiero agotar su atención, lo que quiero decirle a todos en la familia Gerdau es que valoren el equipo, valoren la organización, la dinámica colectiva, porque de esto salimos entre todos. Y para hacer eso tenemos que estar bien. Y son momentos en que podemos estar agotados, cansados, estresados, angustiados, ansiosos. Y sabiendo que el bienestar se construye, podemos trabajarlo. Y yo los invito a reflexionar sobre esto, porque en esta maratón nos quedan varios kilómetros por correr. Y tenemos que prepararnos para correr y terminar esta maratón. Pero sepan que es muy posible que salgamos más resilientes, que esta situación nos ayude a entender quiénes somos, qué valoramos e incluso a redescubrir nuestra mejor versión. Muchas gracias.